En este capítulo vamos a aprender cómo abordar un electrocardiograma en 6 simples pasos. Si lo seguimos siempre vamos a disminuir el error en el diagnóstico de este. Vamos a iniciar con la frecuencia y el ritmo. Para valorar la frecuencia y el ritmo hay varias formas. Una de ellas es contar 30 cuadros grandes de 200 milisegundos, lo que equivale a 6 segundos, y se cuentan cuántos complejos QRS hay en ellos. Una vez contados, se multiplican por 10 y esa sería la frecuencia cardíaca. Veamos el ejemplo abajo. 30 cuadros grandes serían desde esta flecha hasta esta otra. Si contamos cuántos complejos QRS hay en ellos, identificamos 7, por lo que la frecuencia cardíaca sería 70 latidos por minuto. Otra manera de realizarlo es tratar de ubicar una R del complejo QRS que calce con una línea gruesa del electrocardiograma, y esta determinará el inicio. Una vez que tenemos el inicio, la siguiente línea va a representar 300, la que sigue 150, la que sigue 100 y la que sigue 75, por lo que el paciente de la izquierda tendría una frecuencia de 75 latidos por minuto. Veamos el caso de la derecha. Trazamos el inicio, donde calce con un complejo QRS, y la siguiente línea va a representar 300, luego 150, luego 100, 75, 60, 50, 43, 38, por lo que este paciente tendría una frecuencia de 38 latidos por minuto. Si logramos memorizarnos estas cifras, podremos identificar la frecuencia con mucha más facilidad y mucha más rapidez. Para valorar el ritmo, en este caso vamos a hacerlo de una forma simple, y esta va a ser identificando la onda P positiva en D1, onda P positiva en D2 y onda P negativa en AVR. Si esto es así, estamos ante un ritmo sinusal. Más adelante veremos otros tipos de ritmo. Una vez identificada la frecuencia y el ritmo, identificaremos el eje. Para identificar el eje, es importante entender cuál es el sistema de conducción. Toda conducción en el corazón normal inicia por el nodo sinusal, que va a transmitir la energía a través de 3 haces internodales hacia lo que es el nodo atrioventricular. Este va a producir un retardo de unos milisegundos para que los atrios no se contraigan a la misma vez que los ventrículos. Una vez que la energía pasa del nodo AB, pasaría a lo que es el haz de His y luego una rama izquierda y una rama derecha. Lo que es el vector de la conducción de la electricidad a través del haz de His y las ramas derecha e izquierda va a determinar lo que es el eje del QRS. Y para eso tenemos que saber que toda energía que se acerca a un electrodo va a producir una deflexión positiva, toda energía que se aleja de un electrodo va a producir una deflexión negativa, y toda energía que pasa de forma perpendicular a un electrodo va a producir una deflexión que es isodifásica o isoeléctrica, en la que podríamos encontrar un componente positivo y un componente negativo. El triángulo de Oitón, que es la posición eléctricamente neutra del cuerpo, va a representar la derivada D1, D2 y D3. En la D1 vamos a tener que el brazo izquierdo es positivo y el brazo derecho es negativo. En la D2 vamos a tener que el brazo derecho es negativo y la pierna izquierda es positiva. En D3 vamos a tener que el brazo izquierdo es negativo y la pierna izquierda es positiva. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, si ubicamos este triángulo y trazamos todas las derivadas hacia un punto centro, vamos a encontrar que la D1 va a representar 0 grados, que D2 va a representar 60 grados, que D3 va a representar 120 grados y que a esta le podemos añadir las derivadas aumentadas, que son AVF con un ángulo de 90 grados con respecto a D1, AVL con un ángulo de menos 30 grados con respecto a D1 y AVR con un ángulo de menos 150 grados. Una vez ubicado el corazón aquí, podremos determinar con estas derivadas lo que es el eje del QRS. Y el eje normal tenemos que saber que está ubicado desde menos 30 grados hasta 90 grados. Todo lo que se ubique en ese rango va a ser normal. Lo que esté en el área amarilla, que es desde menos 30 grados a menos 90, va a representar la desviación a la izquierda. Lo que está en el color salmón, que es desde 90 grados hasta 180 grados, va a representar la desviación a la derecha. Y lo que está en la parte anaranjada va a representar la extrema desviación. Todo vector tiene una fuerza y una dirección.
Por eso vamos a tener 4 conceptos. El concepto A dice que si el vector se encuentra a menos de 90 grados de la derivada estudiada, la deflexión será positiva. Si tenemos D1, que es 0 grados, y trazamos una línea perpendicular a este, podremos encontrar un ángulo de 90 grados arriba y un ángulo de 90 grados abajo. Entonces, ¿qué quiere decir este concepto? Si tenemos un vector que tiene una dirección dentro de este cuadrante o de este cuadrante, la deflexión va a ser positiva. Pero si está dentro del cuadrante azul, de la izquierda arriba o de la izquierda abajo, pues será negativa. Es decir, todo lo que se ubique a menos de 90 grados, desde 90 grados a 0 grados, va a ser positivo y lo que esté más allá va a ser negativo. Por lo que en este caso, si el vector se encuentra en el área naranja, la deflexión sería positiva. Veámoslo con el corazón ubicado en el centro. Si tenemos el vector en cualquiera de estas direcciones, la deflexión en D1 va a ser positiva. Si la dirección del vector es cualquiera de estas, se va a ubicar a más allá de 90 grados de D1, por lo que la deflexión sería negativa. Ese es el concepto B. Y el concepto C dice si el vector se encuentra a 90 grados de la derivada estudiada, la deflexión será isoeléctrica o isobifásica. Entonces, si seguimos estudiando D1 y tenemos un eje que tiene una dirección para alguno de estos dos lados, la deflexión va a ser isobifásica, con un componente positivo y un componente negativo. Y el último concepto es el D, que entre más cerca esté el vector de la derivada estudiada, mayor será el voltaje de la deflexión. Si observamos D1 y tenemos un vector que se dirige acá, entonces tenemos una deflexión positiva. Si observamos a VF con el mismo vector, vemos que sigue estando a menos de 90 grados, pero no tan cerca como está de D1, por lo que va a ser una deflexión positiva, pero no con tanto voltaje como en D1, y D2, que está más cerca que AVF, va a tener mayor voltaje. Para repasar, si el vector se ubica en cualquiera de estas direcciones y observamos D1, la deflexión sería positiva. Si por el contrario se ubica en cualquiera de estas direcciones y seguimos observando D1, como estos se encuentran a más de 90 grados con respecto a D1, que representa 0 grados, estas serían negativas. Si tenemos un eje que se dirige para cualquiera de estas direcciones y estamos valorando D1, la deflexión sería isobifásica. Si estamos valorando a VF y tenemos un eje que se dirige a cualquiera de estas direcciones, la deflexión sería positiva. Si seguimos valorando a VF y el eje se dirige a cualquiera de estas direcciones, la deflexión sería negativa. Y si tenemos un eje que se dirige para cualquiera de estas otras dos direcciones y valoramos a VF, como están exactamente a 90 grados, la deflexión sería isobifásica, con un componente positivo y un componente negativo. Para identificar el eje cardíaco tenemos estas dos opciones. La primera opción, y es la que yo más utilizo, es identificar D1 y AVF. Si D1 es positivo y AVF es positivo, el eje es normal. Veámoslo aquí. Si tenemos un eje que tiene esta dirección y estamos valorando D1, esta se ubica a menos de 90 grados de D1, por lo que va a formar una deflexión positiva. Si valoramos AVF, esta también se ubicará a menos de 90 grados de AVF, por lo que la deflexión sería positiva. Entonces, si abordamos un electrocardiograma e identificamos que D1 es positiva y AVF es positiva, sabemos que está ubicado en un eje normal. Si encontramos D1 positivo y AVF negativo, entonces tenemos que fijarnos en D2. Si D2 es negativo, el eje está desviado a la izquierda. Veámoslo a continuación. Tenemos un eje en esta dirección y valoramos D1. Sabemos que D1 es 0 grados y que el eje se encuentra a menos de 90 grados de D1, por lo que tendría una deflexión positiva. Si abordamos AVF, este estaría ubicado a 90 grados de AVF, por lo que la deflexión en AVF sería
negativo. Pero no sabemos si está entre 0 grados y menos 90, porque AUF nada más nos dice que está más allá de 0 grados, porque está más allá de 90 grados con respecto a la derivada AUF, por lo que tendríamos que fijarnos en D2. ¿Por qué? Porque D2 está ubicada exactamente a 90 grados de menos 30. Si D2 es negativa, quiere decir que está más allá de menos 30. Si D2 es positiva, el eje se encuentra entre 0 y menos 30 grados. En este caso, estaría negativo la deflexión en D2, por lo que representaría que el eje está desviado a la izquierda. Y si D1 es negativo y AVF es positivo, el eje estaría desviado a la derecha. Veámoslo a continuación. Si vemos D1 y esta es la dirección de nuestro eje, vemos que este se ubica más allá de 90 grados con respecto a D1, por lo que sería una deflexión negativa. Si valoramos AVF, vemos que este eje se encuentra a menos de 90 grados de AVF, por lo que tendría una deflexión positiva. Entonces, si tenemos una deflexión negativa en D1 y una deflexión positiva en AVF, tendríamos un eje desviado a la derecha. Si tenemos este ejemplo, D1 es positivo, por lo que podría estar ubicado en cualquiera de estos dos cuadrantes. Si valoramos AVF y este es positivo, quiere decir que está ubicado en cualquiera de estos dos cuadrantes, por lo que confluyen en este cuadrante, y tendría un eje normal. En este caso tenemos D1 positivo, por lo que el eje estaría ubicado en cualquiera de estos dos cuadrantes. Si valoramos AVF, este va a ser negativo. Lo que quiere decir es que está a más allá de 90 grados de AVF, por lo que estaría en cualquiera de estos dos cuadrantes. Pero necesitamos determinar si está entre 0 grados y menos 30 grados o entre menos 30 grados y menos 90 grados, por lo que hay que fijarse en la derivada D2. Como esta se ubica a 90 grados de menos 30, si esta es negativa, el eje está desviado a la izquierda. En este caso es negativa, por lo que el eje estaría desviado a la izquierda. Veamos este otro caso. La primera línea representa D1, que tiene un QRS que es negativo, y entonces sabemos que el eje podría estar ubicado en cualquiera de estos dos cuadrantes. AVF es positivo, por lo que podría estar ubicado en cualquiera de estos dos cuadrantes, y en los que confluyen es en este, que es una desviación a la derecha. Y este último ejemplo podemos valorar que D1 es positivo, por lo que podría estar ubicado en cualquiera de estos dos cuadrantes. AVF es negativo, por lo que estaría ubicado en cualquiera de estos dos cuadrantes, pero igual, necesitamos saber si está entre 0 grados y menos 30, porque seguiría siendo un eje normal, o entre menos 30 grados y menos 90. Nos fijamos en D2. D2 está a 90 grados de menos 30, que es AVL. Si este es negativo, está desviado a la izquierda, y en este caso es negativo, por lo que el eje estaría desviado a la izquierda. Y la opción número 2 es busque la onda R más alta de las derivadas del plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL o AVF. Y el eje se encontrará en el ángulo que esta derivada representa a más o menos 15 grados. Veamos algunos ejemplos. En este caso, la R más alta se encuentra en D1, por lo que el eje se encontraría en 0 grados más o menos 15 grados, un eje normal. En este caso, la R más alta está en D2, por lo que este sería 60 grados más o menos 15, un eje normal. Es importante determinar el eje porque si está desviado a la izquierda o desviado a la derecha vamos a tener diferentes diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos diferenciales del eje desviado a la izquierda tenemos un bloqueo de rama izquierda, marcapasos, un WPW, infarto agudo de miocardio de cadera inferior, hemibloqueo antero superior, hipertrofia ventrículo izquierdo, hipercalemia y podría ser una variante normal. Dentro de las causas de desviación del eje a la derecha tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, lo cual incluye la enfermedad pulmonar crónica, el hemibloqueo posterior inferior, el infarto de miocardio lateral con ondas Q, la ectopia ventricular, la hipercalemia, la toxicidad por bloqueadores de canales de sodio, el embolismo pulmonar. Podría ser normal en adultos con una posición horizontalizada del corazón y por derivadas mal colocadas. Cada una de estas las vamos a ir viendo durante el curso. Una vez que tenemos la frecuencia del ritmo y ya determinamos el eje, es necesario valorar los intervalos.
¿Y cuáles intervalos vamos a valorar? Los más importantes son tres: el del PR, el del QRS y el del QT. El PR inicia desde el inicio de la onda P hasta el QRS y no debería ser menor a 120 milisegundos ni mayor a 200 milisegundos. Todo lo que se encuentre en este rango de 120 a 200 milisegundos será normal. Las causas de PR prolongado van a ser bloqueo AB o hipercalemia. Para valorar el QRS, sabemos que desde el inicio del QRS hasta el final. Este no debería ser mayor a 120 milisegundos. Si es mayor a 120 milisegundos es un QRS ancho y este debe ser medido en el QRS más ancho del electrocardiograma. Algunas causas de QRS ancho son bloqueo de rama, marcapasos, WPW, ectopia ventricular, podría ser por algún trastorno metabólico, por bloqueadores de canales de calcio y por un retraso de la conducción ventricular no específica. Y el último que vamos a valorar es el QT, que va desde la Q hasta la T, y que es un intervalo que es necesario corregir de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Por eso se utiliza lo que es el QT corregido, que este no debería ser mayor a 440 a 450 milisegundos dependiendo si es hombre o mujer. Para corregirlo, se pueden utilizar diferentes fórmulas. En este caso presentamos la fórmula de Bassett, en la que se determina que el QT corregido es igual al QT entre la raíz cuadrada del RR. ¿Pero qué tanto es prolongado? Cuando este es mayor o igual a 500 milisegundos, porque podría desarrollar un trastorno que es una taquicardia ventricular de puntas torcidas. Es importante determinar si el QT prolongado es a expensas de la onda T o a expensas del segmento ST, pues los diagnósticos diferenciales son diferentes. Si el QT está prolongado a expensas de la onda T, estaríamos ante una hipocalemia, una hipomagnesemia, un síndrome coronario agudo, una presión intracraneal elevada por medicamentos o congénito. Pero si por el contrario es a expensas del segmento ST, sabemos que los diagnósticos diferenciales más frecuentes son o hipocalcemia o hipotermia. Veamos este caso. Uno de los valores en los que hay que creer en el equipo de electrocardiogramas es el QT corregido. Pero para poder determinarlo a simple ojo y de forma rápida, podríamos buscar dos complejos QRS, trazar una línea a la mitad de ellos, que queden dos espacios que sean equidistantes, y si la onda T termina antes de la línea que trazamos perpendicularmente, este sería un QT normal. Pero si la onda T termina después de la línea que trazamos perpendicularmente, el QT es prolongado. Esta es una manera rápida de calcularlo. Por el contrario, si el QT es corto, dura menos de 300 milisegundos, o en un rango que hablamos de 220 a 300, para una frecuencia entre 60 y 85 latidos por minuto, es un QT que nos va a preocupar porque es aquel que puede producir síntomas. Algunas de las causas son síndrome del QT corto, hipercalcemia y toxicidad por digoxina. Una vez valorada la frecuencia y el ritmo, el eje y los intervalos, vamos a valorar los crecimientos. Para valorar crecimientos vamos a empezar con los atrios. Hay que recordar que lo que es la despolarización de los atrios está representada por la onda P. Y esta va a tener dos componentes. Un componente inicial que va a ser del atrio derecho y un componente final que va a ser del atrio izquierdo. Las dos de mejores derivadas para valorar la onda P son D2 y V1. Entonces, si podemos observar en lo que es el área normal, vemos que la primera porción en D2 es del atrio derecho y la segunda porción es del atrio izquierdo. En V1, como el electrodo es un electrodo precordial y como vemos en la imagen, ve la despolarización del atrio derecho acercarse y ve la despolarización del atrio izquierdo alejarse, vamos a tener un componente positivo que representa lo que es el atrio derecho y un componente negativo que representa el atrio izquierdo. Entonces, si valoramos la hipertrofia de atrio derecho, vamos a buscarlo en la porción inicial de la onda P. Y esta va a producir una onda P pulmonar en D2, lo que es una onda P que es mayor a 2.5 milivoltios. En V1 vamos a tener una onda P que es predominantemente positiva, porque el componente que va a predominar va a ser el del atrio derecho. Si buscamos la hipertrofia del atrio izquierdo, vamos a buscar una P mitral.
En D2 vamos a ver que el componente que está alterado es el secundario o el final, y este lo que va a producir es una prolongación de la onda P, por lo que la onda P tendría una duración mayor a 0.12 segundos. Y en lo que es V1 vamos a ver que es predominantemente negativa la onda P, porque el que predomina va a ser el atrio izquierdo. Para valorar la hipertrofia ventricular es necesario conocer la despolarización ventricular. Inicia en el septum y va de izquierda a derecha. Como V1 va a ver acercarse la despolarización, en esta se va a formar una deflexión positiva, lo que es una R inicial. Y como V6 lo ve alejarse, va a tener una deflexión negativa, que es una Q inicial. La segunda parte de la despolarización ventricular va a estar dada por la pared libre del ventrículo, y esta va de derecha a izquierda, por lo que como V1 ve alejarse la despolarización, va a tener una deflexión negativa, y como V6 la ve acercarse, va a tener una deflexión positiva. La progresión de la R es importante reconocerla, pues esta inicia en V1 como una R pequeña y va a transformarse progresivamente en una R más grande conforme llega a V6. Y como podemos observar, la S va disminuyendo hasta que llega a V6. Algunos de los criterios de hipertrofia del ventrículo derecho que vamos a ver acá, aunque los hemos visto muchas veces, tal vez no conocíamos la sensibilidad. Vamos a enumerarlos de menos sensible a más sensible. El primer criterio que tenemos es una onda R en V1, mayor o igual a 7 milivoltios, como lo es en el ejemplo representado a la derecha. Una onda R que mide más de 7 milivoltios. Tiene una sensibilidad de 2% y una especificidad de 1%. El segundo criterio es QR en V1. ¿Y qué significa eso? Que haya una Q pequeña y una R grande en V1. Y esto va a representar una sensibilidad de 3% y una especificidad de 1%. Y el tercer criterio que les presento aquí es la onda R entre la onda S en V1 mayor a 1 y una onda R mayor a 0.5 milivoltios, lo que tiene una sensibilidad de 6% y una especificidad de 2. Todos estos criterios con sensibilidades muy bajas. Otro criterio para identificar la hipertrofia del ventrículo derecho es la desviación del eje a la derecha, que va a tener una sensibilidad de 12% y una especificidad de 4%. R entre S en V5 y V6 menor a 1 con una sensibilidad de 16% y una especificidad de 7%. Si lo vemos en el ejemplo de la derecha, vemos que la R tiene 4 milímetros y que la S tiene 10 milímetros, por lo que 4 entre 10 sería 0.4, tendría un valor que es menor a 1. Otra opción para identificar la hipertrofia del ventrículo derecho es buscar una R en V5 o una R en V6 menor a 5 milímetros, que esta va a tener una sensibilidad de 13% y una especificidad de 13. Y el último criterio que les voy a presentar es una S en V5 y V6 mayor a 7 milímetros, que esta va a tener una sensibilidad de 25% y una especificidad de 10%. Definitivamente la sensibilidad para hipertrofia ventricular por electrocardiograma es muy baja y es muchísimo más alta por ecocardiografía. Para identificar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, vamos a utilizar los criterios de Sokolov y Lyon, en los que dice que si sumamos la S en V1 en milímetros más la R en V6 en milímetros y esta da mayor a 35 milímetros en adultos mayores de 35 años, vamos a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Veamos el ejemplo que tenemos presentado a la derecha. Tenemos en V1 una S que mide 19 milímetros y tenemos en V6 una R que mide 17 milímetros, por lo que tendríamos más de 35 milímetros y tendríamos un criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otro criterio de Sokolov y Lyon también es una R en AVL mayor a 11 milímetros, como lo presentado a la derecha, que en este caso la R mide 15 milímetros. En pacientes que presentan estos criterios y que tienen edad menor a 35 años, solo podríamos determinar que tienen un alto voltaje del ventrículo izquierdo, pero no podríamos determinar que tienen una hipertrofia. Otro criterio, que son los criterios de Cornell para hipertrofia ventrículo izquierda, dicen que si usted encuentra una S en V3
más una R en AOL mayor a 28 milímetros en hombres o mayor a 20 milímetros en mujeres, pues tiene una sensibilidad de 49% y una especificidad de 93% para hipertrofia de ventrículo izquierdo, como lo presentado abajo. Ese es un cuadro comparativo de lo que sucede con el ventrículo izquierdo y con el ventrículo derecho cuando hay hipertrofia. Arriba tenemos lo normal, que es una R pequeña en V1 y una S grande en V1, y en V6 una Q pequeña y una R alta. Veamos que en la hipertrofia del ventrículo izquierdo la S de V1 va a ser más profunda y la R de V6 va a ser más alta, y en el ventrículo derecho va a ser al revés. Lo que era negativo predominantemente en V1 ahora va a ser positivo, pues el complejo QRS va a ser ahora positivo, va a tener una R alta. Y en V6, que era predominantemente positivo, ahora va a tener un componente negativo importante que va a ser una S persistente. Bueno, ya determinamos la frecuencia del ritmo, determinamos el eje y los intervalos. Vimos los crecimientos, vamos a abordar el voltaje. ¿Cómo calcular el voltaje de un electrocardiograma? Lo más importante es determinar que no tenga bajo voltaje, y este va a estar dado por la amplitud del QRS, es decir, la R más la S. Si en las extremidades es menor a 5 milímetros y en las precordiales menor a 10, tenemos un bajo voltaje. Otra forma de determinarlo es la suma del voltaje del QRS en D1 más D2 más D3 menor a 15 milímetros y en V1 más V2 más V3 menor a 30 milímetros. Veámoslo a continuación. Por ejemplo, si en D1, D2, D3, AOR, AOL, AOF tenemos, por ejemplo, QRS de 3-4 milímetros, es decir, menor a 5 milímetros, estamos ante un bajo voltaje. Si en las derivadas precordiales V1, V2, V3, V4, V5 y V6 tenemos menor a 10 milímetros, como en este caso, tenemos bajo voltaje. En este electrocardiograma podemos identificar lo que hemos venido viendo hasta el momento. Logramos calzar que un QRS calce casi por una línea gruesa. Sabemos que la siguiente línea va a representar 300, 150, 100. Es decir, este paciente tiene una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Tiene una onda P positiva en D1, una onda P positiva en D2 y una onda P negativa en AVR, por lo que tiene un ritmo sinusal. Tenemos un D1 que es predominantemente positivo en QRS y un AVF que es predominantemente positivo, por lo que tenemos un eje normal. Tenemos un PR que es entre 120 y 200 milisegundos. Tenemos un QRS que es menor a 120 milisegundos y tenemos que si trazamos una línea perpendicular entre estos dos QRS, la onda T termina antes de esta línea, por lo que tenemos un QTC normal. Valoramos D2 para ver si hay hipertrofia del atrio derecho y valoramos V1 por lo que no encontramos. Valoramos la amplitud del QRS en V1 y V6 para valorar hipertrofia de ventrículos y no lo encontramos. Pero sí encontramos que la amplitud del QRS en las derivadas del plano frontal es menor a 5 milímetros y que las derivadas del área precordial son menor a 10 milímetros, por lo que estamos ante un bajo voltaje. Y en este caso, bajo voltaje más taquicardia sinusal, hay que descartar definitivamente taponamiento cardíaco. Algunas de las causas de bajo voltaje también son EPOC, derrame pericárdico, mixedema, obesidad, derrame pleural, miocardiopatía restrictiva o infiltrativa y enfermedad cardiovascular difusa. Y lo último que vamos a determinar es la isquemia y el infarto. Para determinar la isquemia y el infarto, vamos a buscar tres cosas: ondas Q, cambios en el segmento ST e inversión de las ondas T. La onda Q patológica es aquella que mide 40 milisegundos o más, por lo que si tenemos una onda Q que mide menos de eso no es patológica, aunque sigue llamándose onda Q. Vamos a determinar los cambios en el ST. El ST va desde el punto J hasta el inicio de la T, y este puede estar con un supradesnivel o con un infradesnivel, es decir, que esté más arriba de la línea de base o más abajo de la línea de base.
y vamos a identificar cambios en la onda T. Podríamos encontrar ondas T muy altas, que son las ondas T hiperagudas, o ondas T invertidas. Algunas de las causas de elevación del segmento ST son síndrome coronario con elevación del ST, pericarditis, miocarditis, repolarización temprana benigna, hipertrofia ventrículo izquierdo, bloqueo del rama izquierdo del haz de His, aneurisma ventricular, hipercalemia, sistema nervioso central y síndrome de Brugada. Algunas de las causas de depresión del segmento ST son isquemia anterolateral, síndrome coronario con elevación del ST en cara posterior. Podrían ser algunos como bloqueo de rama derecha o hipocalemia. Y en cuanto a la inversión de las ondas T, tenemos la enfermedad coronaria, que puede ser aguda o crónica por repolarización anormal, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, hipertrofia ventrículo derecho, hipertrofia ventrículo izquierdo, WPW. Podría ser por alguna patología pulmonar como hiperventilación, ya sea en una neumonía o en un neumotórax, o por un embolismo pulmonar, por eventos del sistema nervioso central o por hipercalemia. Entonces, con estos 6 pasos vamos a determinar lo que es un electrocardiograma y vamos a abordarlo de la forma más adecuada para minimizar así los errores.